El atentado del 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas cambió el mundo para siempre. Con él se inició la llamada guerra contra el terrorismo que Estados Unidos declaró públicamente y que tuvo como foco central a países como Irak, Afganistán y la región de Asia Occidental. Es aquí donde la palabra mercenarios empieza a jugar un papel relevante en la historia reciente del sistema internacional, en la que, a través de empresas militares privadas, se empezaron a tercerizar operaciones militares. Con los años, esta figura del mercenarismo ha generado un fuerte debate político, económico, de seguridad y de derechos humanos. El magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, el fortalecimiento y la fuerte influencia del grupo Abner en la guerra ruso-ucraniana y titulares de medios de comunicación como El País que catalogan a Colombia como uno de los principales exportadores de mercenarios, nos llevan a revisar este panorama a fondo. ¿Qué están haciendo las organizaciones internacionales al respecto? ¿A quién responden realmente estos grupos y qué implicaciones tiene para la seguridad y la soberanía de los estados? ¿Son un mal necesario o representan una amenaza incontrolable? Hola a todos y una vez más bienvenidos a un nuevo episodio de Aldea Mundial, este espacio donde analizamos lo que ocurre en la vida internacional con una mirada del sur global. Yo soy Diego Dorado, periodista, maestrando en asuntos internacionales y hoy voy a ser su host en este episodio que exactamente es el cuarto de la segunda temporada de Aldea Mundial. Tras estallar la guerra ruso-ucraniana y de profundizarse otros conflictos bélicos en África, la palabra mercenario surge y sigue siendo o estando presente como un debate y con una fuerte tendencia para entender la seguridad internacional y el derecho internacional. En un mundo que cada vez más es conflictivo, y esto vale la pena aclararlo, es una visión mía, entender que los conflictos se siguen ahondando, hay figuras como el mercenarismo que se encuentran en una zona gris y que la ciudadanía en general necesita entender a profundidad. Y justo para eso tenemos hoy el privilegio de contar con la presencia de dos invitados especiales con gran experticia en el tema, y ellos son el analista que nos va a acompañar el día de hoy, Andrés Macía, PhD en estudios de paz y conflicto de Tokyo University of Hurricane Studios en Japón, magíster en estudios de paz y conflicto de la misma universidad, especialista en gerencia de la seguridad y la defensa nacional de la Universidad Militar Nueva Granada, investigador y profesor de la Universidad del Externado, y también él es miembro del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación. Andrés, bienvenido a este espacio. Diego, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Estos espacios son muy interesantes y espero que tengamos una conversación también muy amena y con mucho conocimiento para todos los que nos oyen. Gracias, Andrés. Y en este episodio también nos acompaña Andrés Aristizábal, internacionalista, codirector de Aldea Mundial. Andrés, bienvenido. Hola Diego, hola Andrés, bienvenido acá a Aldea Mundial, el podcast. Yo creo que nos vas a tener que, me puedes llamar Aristi o otra cosa para que no nos confundamos cuando estemos hablando ahí un poco, porque somos tocayos. Entonces, pues nada, hablar de un tema muy interesante y pues nada, Diego, cuéntanos. Perfecto. Hoy tenemos dos Andrés, entonces el profesor Andrés Macías nos acompaña y Aristi. Hoy, para que lo tengamos claro, Aristi nos va a estar también acompañando desde el análisis para entender un poco más a fondo este tema que queremos traducir a nuestra audiencia, porque justo me gustaría arrancar por ahí. Iniciemos yendo a lo básico, y es que esta palabra cada tanto cobra relevancia. Eh, Sin embargo, dentro de la cultura general o en la historia, digamos a lo largo de la historia, vemos que se utiliza en la cotidianidad, incluso en series, en películas, en videojuegos, y es una palabra que está constantemente ahí con nosotros y que cada tanto surge dentro de la palestra pública, pero siento que no conocemos realmente el significado de lo que es ser mercenario, ¿sí? Si de pronto o quizás existe alguna caracterización o definición por parte de las organizaciones internacionales, me gustaría que la trajéramos para entenderlo desde la base y a partir de ahí ir profundizando a lo largo del episodio qué es el mercenarismo. Pero vamos a la base y quiero arrancar con usted, profesor Andrés. Eh, ¿Qué significa realmente esta palabra? ¿Qué significa el mercenario?
Bueno, la palabra mercenario, y si nos vamos a su etimología, muy posiblemente llegaremos a entender que es una palabra del latín, de pronto popularizada por los franceses en un comienzo, relacionada con aquel que hace algo solamente porque le van a pagar algo a cambio. Después de pronto se popularizó un poquito más en el Reino Unido, y estoy hablando aquí de siglos atrás. Incluso se podría trazar el origen o el uso de la palabra mercenario a la Biblia y a otros documentos muy antiguos, pero digamos que esa definición mucho más sistemática, mucho más positivista, está arraigada a el derecho internacional reciente, y con eso me refiero a su definición puntual desde tal vez el derecho internacional derivado de los acuerdos de Ginebra del 49, en donde se empezó a hablar sobre los mercenarios, sobre cuál era su rol en los conflictos armados, y allí se estableció entonces que era una persona que tenía unas condiciones especiales diferentes a los de un combatiente, es decir, a los de un soldado regular, pero tampoco eran un civil común y corriente que no participaba en las hostilidades, porque los mercenarios durante mucho tiempo han sido actores que se les permite el uso de la fuerza, o se les permitía el uso de la fuerza para combatir al lado de las fuerzas regulares de los estados. Todo eso para llevar a que solamente se empezó a consolidar una definición legal en el sistema internacional desde que están los convenios de Ginebra del 49, después los protocolos adicionales del 77, después una convención contra el mercenarismo de la Unión Africana, hasta llegar a la promulgación de la Convención Internacional de Naciones Unidas contra el mercenarismo, que en realidad es la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. Una convención que prohíbe los mercenarios en todo el contexto de su relacionamiento con los estados. Y ahí, digamos que se define, pero se recoge gran parte de la definición que se traía décadas atrás, en donde se define que un mercenario primero es una persona, no es un grupo, no es una empresa, es una persona, y eso es fundamental para llegar seguramente a lo que vamos a hablar ahora más adelante. Que se reclutó específicamente para luchar en un conflicto armado, que está motivado a participar en las hostilidades con un beneficio privado a cambio de su participación, un beneficio usualmente un beneficio económico, que no es nacional de ninguna de las partes en conflicto, tampoco es residente de ninguno de los territorios en conflicto, no es miembro de las Fuerzas Armadas de ninguna de las partes en conflicto, y no ha sido enviado en misión oficial por parte de ningún tercer estado a ser parte de esos actores regulares, de esos combatientes inmersos en el conflicto del que estamos hablando. Y digamos que la misma convención también permite que esa participación de esta persona no sea solamente para luchar en un conflicto armado propiamente dicho, sino también podría ser, por ejemplo, para derrocar a un gobierno legítimamente constituido. Esa sería tal vez la definición más puntual de lo que hoy consideramos un mercenario. Perfecto. Antes de ir contigo, Andrés Aristizábal, profesor, ¿esta prohibición se da exactamente por qué? ¿Porque es difícil controlar a estas personas en otros territorios o por qué se prohíbe? Se empezó a limitar su uso en el derecho internacional de los conflictos armados, porque estos mercenarios no hacen parte de la cadena de mando de las fuerzas regulares. Entonces, de un momento a otro podrían no ser parte de las Fuerzas Armadas en un conflicto armado y simplemente cambiarse de bando, porque podrían ser contratadas por un mejor salario o una mejor remuneración por parte de la parte contrincante. Digamos que eso es en pocas palabras. Pero además de esto, porque esto se empezó a dar nuevamente después de los convenios de Ginebra. Y durante ese periodo vino un proceso de decolonización africana, de los estados africanos. Y allí empezó a exacerbarse el uso de mercenarios en todas las disputas internas o internacionales de muchos de los estados que se estaban empezando a formar después de este proceso de colonización. Y los mercenarios se estaban entonces aprovechando de la situación, enriqueciéndose en muchos casos, y por eso precisamente fue la Unión Africana la primera región que creó ese documento internacional tratando de prohibir el mercenarismo. Pero digamos que desde ahí empezó esa
connotación mucho más peyorativa, mucho más negativa del uso de mercenarios en los conflictos armados y derivó en lo que hoy conocemos como la Convención contra los Mercenarios, que se creó en el 89, pero se firmó y entró en vigor solamente hasta el 2001. Perfecto. Andrés Aristizábal agrega lo que... Yo creo que en el estricto sentido normativo, digamos, legal, que ha trabajado el derecho internacional, pues yo creo que la explicación de Andrés viene a colación porque es el desarrollo que internacionalmente el derecho internacional ha podido llegar. Yo sobre el tema, digamos, sobre la definición tácita de mercenarismo, del mercenarios, perdón, no encuentro mayor problema. Sin embargo, el problema surge en torno a la individualización, uno, y sobre todo a las acciones que se vienen desarrollando a posterior. Yo tengo un análisis y es que finalmente esta regulación normativa surge o choca un poco con la realidad actual. Cuando comenzamos a hablar, y yo creo que el centro de la discusión y de los temas que vamos a abordar va a estar en torno a las compañías militares de seguridad privada, porque si vamos a estrictamente el sentido, esta regulación que la Unión Africana en el 77, que es la misma del protocolo de Ginebra, que también sale en el 77, y luego la convención que sale en el 89, busca regular unas acciones que se dieron en los años 60 y 70, ¿sí? Pero el auge de las compañías militares de seguridad privada se da posterior a esa firma. O sea, uno puede datar, digamos, que sí hay empresas o compañías en este marco previo a la guerra del Golfo, pero comienzan su desarrollo en los años 90 y cogen su furor, digamos, ya para los principios de los 2000 en una composición diferente. Entonces acá surgen muchas de las dudas que yo creo que es importante que las vayamos resolviendo en el debate, que tú decías a la introducción. Entonces tú llamabas en la introducción a hablar, digamos, de mercenarismo a ciertas acciones que son ejercidas por compañías militares de seguridad privada y que técnicamente, digamos, no son catalogadas como mercenarismo. Yo recuerdo, entonces ahí surge una confusión y se mezclan unos serios de lineamientos. ¿Esto con qué fin? ¿Para qué quiero decir esto? Es que si bien existe una definición normativamente del derecho internacional sobre qué es un mercenario y cómo se debe catalogar y cuáles son sus componentes, que sin duda tiene que cumplir todos los componentes para poder ser catalogado como mercenario, pues en definitiva la realidad, mejor dicho, si bien eso está organizado de esta forma, la realidad nos genera que es ineficiente o limitada su definición y su accionar para catalogar acciones que pueden llegar a ser consideradas, dependiendo de la postura o la visión, como acciones de mercenario o mercenarias en el desarrollo de diferentes actividades que pueden estar cobijadas normativamente a través de los contratos o de actividades privadas en el marco de la seguridad y defensa. Entonces yo creo que la definición internacional sin duda define muy bien, pero se queda corta para las acciones que en el derecho internacional se pudieran hacer para limitar o controlar diferentes acciones que se pueden surgir en el marco de otra composición que se ha venido desarrollando posterior a esta normativa internacional. Entiendo. Aquí entonces hay una diferenciación que es importante y vale la pena tener en cuenta, y es que una cosa son los mercenarios y otras son las compañías militares de seguridad privada. Y en esto quisiera invitar al profesor Andrés Macías a que nos ayude a entender entonces, si ya tenemos una categorización y una forma de delimitar y de categorizar a los mercenarios, ¿cuáles son esos elementos clave para definir a una compañía militar de seguridad privada? Bien, hay varios elementos y es que, claro, no podemos relacionarlos, sobre todo desde un punto de vista netamente legal. Porque sí realizan prácticas similares, pero no, o podrían llegar a realizar prácticas similares, pero no son lo mismo. Y partamos por lo primero, y es que estamos hablando de compañías militares y de seguridad privada, porque es que hay compañías militares privadas, hay compañías de seguridad privada y hay compañías que proveen servicios tanto militares como de seguridad. Entonces deberíamos hablar de compañías militares y de seguridad privada, o en dado caso, compañías militares y o de seguridad privada. Y frente a eso, entonces, estamos hablando de compañías legalmente constituidas
que tienen su equivalente al certificado de Cámara de Comercio en sus países respectivos, que pagan impuestos, que tienen empleados con contratos legales, es decir, una compañía común y corriente de manera legal en cualquier estado que provee unos ciertos servicios. Podrían ser servicios bancarios, podrían ser servicios de salud. Estos proveen servicios de seguridad y servicios militares. Y cuando empezamos simplemente con esa definición, estas compañías no encajan para nada en la definición que ya discutimos sobre mercenarios, porque la regulación contra mercenarios es una regulación que define al mercenario como una persona, no como una empresa. Ahí ya tenemos dos esferas totalmente diferentes. Por otro lado, los mercenarios, como su definición lo plantea, están contratados o reclutados para participar en hostilidades o también para derrocar un gobierno. Mientras que las compañías militares y de seguridad privada tienen un abanico de servicios enorme que van desde, en algunos casos, participar en conflictos armados, pero también a proveer vigilancia tecnológica en edificios, en contextos donde no hay conflictos armados, donde no hay violencia, en proveer seguridad aeroportuaria, en proveer, por ejemplo, en época de COVID se encargaban de ofrecer servicios de toma de muestras, hacer todo el control de la muestra hasta llegar a definir los resultados. Es decir, es una empresa que también busca de muchas maneras diversificar sus ingresos. Ha habido diferentes iniciativas para regular a las compañías militares y de seguridad privada y hoy en día lo cierto es que no hay una regulación clara, vinculante. Existe una autorregulación en cabeza de la Asociación del Código de Conducta Internacional, es el International Code of Conduct, que es, por sus siglas en inglés, es ICOCA. ICOCA es una organización que, eso es un código y alrededor de ese código hay una asociación de empresas militares y de seguridad privada que ha venido creciendo enormemente y que ha tratado de consolidar una autorregulación para todo ese sector a nivel internacional. Pero más allá de eso no hay una regulación clara, entonces no hay una definición clara de qué es y qué no es una empresa, una compañía militar y de seguridad privada. En este momento hay una iniciativa en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas pensando en la forma de regularlo, no de prohibirlo como sucede con los mercenarios, porque son empresas que proveen muchos servicios, como lo mencionaba, no solamente enfocados en conflictos armados y no solamente enfocados en violaciones a los derechos humanos. Entonces, el espectro es totalmente amplio y legalmente no existe una definición, no existe una relación directa con mercenarios y precisamente por eso, y con eso cierro, en el grupo de trabajo de Naciones Unidas en el que hago parte, ya no se habla solamente de mercenarios y tampoco se habla de que regulamos a las compañías militares de seguridad privada porque no las regulamos. Estamos digamos que en la visión o en la recepción de denuncias y demandas de posibles violaciones a los derechos humanos de algunas de esas empresas en algunos contextos. Pero precisamente en ese tipo de violaciones ya no nos centramos solamente en mercenarismo, sino también en acciones relacionadas con el mercenarismo, porque la definición de mercenario es muy limitada y entonces hay muchas acciones similares a los mercenarios, pero que la cumplen otros actores, algunas compañías, otras que no son compañías militares y de seguridad privada. Y ahí está todo ese espectro. Y a nivel académico sí existen diferentes intentos por definir, categorizar o encasillar a las compañías militares y de seguridad privada en algún espectro y varían desde lo que plantea Singer, a lo que plantea Deborah Avant, a lo que plantea Kinsey y muchos otros, y ninguno llega a un consenso porque es muy difícil en este momento lograr un consenso de qué es una compañía porque son tan dinámicas y con tantos servicios que es muy complejo. Andrés Aristizábal, ¿quieres agregar algo? No, yo quisiera, digamos, comentar lo siguiente. Sin duda, digamos, lo que plantea Andrés, sin duda marca el paradigma, digamos, de estas compañías. Finalmente, los servicios de seguridad y defensa son múltiples, no todos tienen que ver con unas acciones en terreno, militares en terreno. De hecho, si uno pudiera, pues yo no he hecho esa tarea, puede haber académicos que sí lo hagan, si uno pusiera a ver todas las acciones, servicios que ejecutan en la práctica, al día a día, estas compañías militares y de seguridad privada, como dice Andrés, pues muy pocas tienen que ver con acciones en terreno, más que toda la mayoría cumple acciones de logística, de defensa,
de protección a individuos, infraestructura, diversos tipos de intereses, también muchos de ellos privados, ni siquiera son públicos. Entonces, digamos, hay un matiz muy grande. O sea, yo creo que parte del inicio de estas compañías tiene que ver con el tema, por ejemplo, de capacitación, formación en sus inicios, y que han venido desarrollándose con diferentes actividades asociadas. Eso es muy claro, y eso no hace parte, digamos, de lo que podemos catalogar, digamos, como mercenarios o como acciones mercenarias, ¿no? Yo creo que eso hay diferentes elementos. O sea, yo recuerdo cuando hablábamos en un programa que acá paso lo recomiendo, en el 2021, que está en YouTube, voy a colocar el enlace acá, también con el profe Andrés. Hablábamos de que, por ejemplo, una compañía como G4 de Inglaterra, que ejerce, digamos, sus acciones de protección, digamos, a carros de valores y demás en todo el mundo, pues no puede catalogarse como una compañía que haga acciones de mercenarismo. Pero no solamente esa, digamos, eso es uno de los tantos servicios que ofrece. Entonces yo sí creo que el debate en torno al mercenarismo, a los mercenarios y a las compañías militares y de seguridad privada, pues pasa sobre cuáles son las acciones que pueden llegar a ser violatorias del derecho internacional de los derechos humanos, y cuáles podrían ser utilizadas como acciones de mercenarismo en el marco de los conflictos armados y que busquen, no sé, derrocar a un país. Porque acá digamos, se genera un poco de elementos que supongo que también los vamos a discutir progresivamente. ¿Qué pasa cuando quienes los contratan es un Estado? ¿Qué pasa con quien surte de armamento a esa compañía? ¿Qué tanto influye el gobierno de donde son originarios en las acciones, o con quién contratan, o cómo desarrollan su trabajo? Todo ese tipo de acciones yo creo que son una situación que, como bien lo marca Andrés, pues no tiene un control ni una verificación, y simplemente se rigen por un derecho privado, muchas veces ni siquiera internacional, sino nacional, en torno a las acciones y cómo pueden operar. Entonces, pues claro, si el mercenarismo como definición normativa me dice que es un individuo, pues ya una compañía no aplica. Ahora, si estoy con contrato laboral y demás, con un contrato firmado, pues ahí hay un marco de legalidad que borra el tema de sanción por estar por fuera de la legalidad, que incide en el trato, digamos, de los mercenarios con las definiciones. ¿Qué pasa cuando es nacional de la empresa, pero ejecuta operaciones en otro país? ¿En dónde estoy catalogado? Porque estoy en una empresa que es de mi país, pero estoy haciendo acciones en un tercero. Todo este tipo de cosas comienzan a abrir el debate, que yo creo que es en donde has estado. Y finalmente yo acabo diciendo lo siguiente: yo creo que hoy el foco del debate de las compañías militares y de seguridad privada pasa por un debate en lo académico, como ya lo mencionó Andrés, en el sentido, pues, de que hay que hay varios que han tratado de estudiar el tema. Hay alguien Sean McFay, que también fue un contratista y que habla mucho del tema, que sacó un libro que me pareció interesante, que lo leí como en el 22, después de que hablamos del tema, que él dice que ejerció labores de mercenarismo, siendo como contratado como parte de una compañía militar y de seguridad privada. Entonces, y por el otro lado, desde el lado político, es cómo nosotros vemos y ejercemos vemos y analizamos eso en el ámbito político, y cuál es nuestra posición desde lo político frente a las labores que hace, porque eso ya tiene unos ejemplos, unos elementos que tocaremos ya, y con esto acabo, en torno a la seguridad nacional, al tema de los combatientes militares, los ejércitos nacionales, los elementos de seguridad públicos de cada país. Entonces yo creo que todo eso juega un abanico muy interesante cuando hablemos de que están ahí en discusión hoy sobre las compañías militares y de seguridad privada. Andrés, me gustaría hacerles esa invitación de quedarnos ahí en el tema político, porque creo que también en esta gran gama de posibilidades en acciones que tenemos con estos actores, creo que se empieza a generar una zona gris. Ustedes me confirmarán si lo es o no, si empieza a configurarse una zona gris con este tipo de acciones,
que rayan entre lo legal, lo político, y quiero hacerles esa pregunta exactamente para que vayamos entendiendo un poco este rompecabezas, y es si justamente esta configuración de diversas acciones que de pronto no se pueden catalogar como tan tajantemente, representan un reto para la seguridad del sistema internacional desde una óptica política y desde la óptica del derecho internacional, así como está hoy en día en que las guerras como la ruso-ucraniana, los conflictos en Sudán, empiezan a configurar una zona gris que empiezan a representar más bien un riesgo que no se puede controlar de manera tan tajante. Y esto quiero ponerlo sobre su mesa. Profesor Andrés. Bueno, aquí sí, aquí nos da pie para ahondar enormemente en esta discusión política, son temas que a mis estudiantes, tanto de pregrado como posgrado, cuando llega el tema, se los pongo incluso con militares activos a quienes les he dictado clases y llegamos a tocar esto que creo que Diego es lo que tú, o es parte de lo que tú abordas. Y es que desde hace mucho tiempo, tú mencionabas en algún momento, cómo esta industria de la privatización de la seguridad y la defensa se empezó a consolidar y según Peter Singer se empezó a corporatizar después de la Guerra Fría y sobre todo después de la guerra contra el terrorismo, porque surgieron muchas de esas empresas a nivel mundial corporatizadas con relaciones muy cercanas entre una y otra que les permitía tener una cobertura casi que mundial en ese momento. Y ha venido creciendo, en lugar de estancarse, ha venido creciendo. Se decía por parte de muchos autores que la presencia de estas compañías militares y de seguridad privada y los servicios que ofrecían flexibilizaba enormemente la política exterior de los estados. Porque entonces ahora para ejercer presencia en diferentes estados o en un tercer estado, donde ya no requiero a mis fuerzas militares, sino puedo recurrir a unos privados, pues me permite a mí saltarme de pronto todas las barreras de las instituciones estatales de muchos de los actores en el sistema internacional, porque ya no debo pedir la autorización al Congreso o al Parlamento para poder enviar algún tipo de contingente militar a un territorio determinado. Si yo envío militares, el Estado debe solicitar ese envío seguramente al Congreso o al Parlamento, y es el Parlamento o el Congreso quien permite que esas tropas se puedan desplegar. Básicamente es similar a lo que sucede cuando se declara la guerra ante otro Estado. Generalmente es el Parlamento o el Congreso el que lo permite. Con esas empresas no. Y muchos estados entonces empezaron a utilizar a estas empresas para ejercer esa presencia en terceros estados. Entonces, claro, flexibiliza enormemente la política exterior de los estados. Eso permitía que muchas potencias pudieran tener una empresa contratada en un territorio específico, no necesariamente para hacer algo ilegal, sino para ejercer presencia. Porque es que cuando nos vamos a la ilegalidad entramos en una discusión diferente porque entonces hay que probarla. Por ahora es ejercer presencia y eso empezó a quedar en la óptica de muchos estados, tanto de los que recibían como los que enviaban, al punto que, como lo mencioné anteriormente, no hay una regulación frente al tema, está ese mecanismo de autorregulación, pero sí se generó un documento, el documento de Montreux, que establece buenas prácticas para los estados que contratan y para los estados que reciben a estas empresas, porque la dinámica va por ese lado. Entonces, claro, hay un componente político enorme. En algunos momentos, digamos, se ha pensado, no se ha pensado, se ha elevado la idea de por qué no Naciones Unidas tiene, en lugar de depender de fuerzas militares de los estados que son los que, digamos que, engloban a los cascos azules, ¿por qué no Naciones Unidas tiene su propio ejército privado y simplemente lo despliega más rápidamente a los espacios o los territorios donde se requieren? Es mucho más expedito, es mucho más rápido, puede ser más costo eficiente según algunos, pero resulta que es que entonces no hay una regulación, no hay un compromiso estatal en esa responsabilidad internacional que cobija a Naciones Unidas para garantizar entre todos la paz mundial. Porque a estas empresas pues las rige el interés económico como a cualquier otra empresa privada. Y viene todo ese componente político entonces en donde estas empresas buscan tener cada vez más contratos con los estados, contratos de diferente tipo. En algunos casos se llega a situaciones de participación en hostilidades o muy cercano a participar en hostilidades. En otros puede ser a proteger o controlar la explotación de recursos naturales en algunos territorios. En otros puede ser a apoyar
el control migratorio en las zonas de frontera, porque es que eso lo hemos visto en muchos estados, Colombia siendo uno de ellos, el pie de fuerza no alcanza, no es suficiente, es muy costoso. Entonces, los privados entran a ser una posible alternativa. Cómo se usen, quién los controle, quién los supervise, entran a ser entonces los cuestionamientos a nivel político frente a esta situación. Y para cerrar ese cuestionamiento político, que es una pregunta que siempre termino con los estudiantes con los que trabajo estos temas, es la presencia de estos privados en el sistema internacional, un sistema donde el Estado es el que es uno de los principales actores. ¿Qué pasa si los estados dejan de ser los únicos proveedores de seguridad y defensa? Entonces, ya ese monopolio que reclaman los estados según esa visión weberiana del Estado ya no existiría, porque ya es más de un proveedor de esos servicios, es decir, ya no existe ese monopolio o ese reclamo por ese monopolio en esa versión idealista. Y entonces con estos privados no hay estados, estamos reconfigurando los estados, estamos pasando a una visión diferente de estado, estamos evolucionando o estamos retrocediendo, porque es que según algunos académicos y desde el punto de vista académico yo creo que apoyo esa percepción, ningún estado ha tenido jamás el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Algunos estados reclaman un alto nivel de monopolio, pero en realidad no es un monopolio porque siempre ha habido más de un proveedor. Entonces pues el estado pues nunca ha tenido ese monopolio. El Estado moderno, como nos lo enseñaron en el colegio, en realidad no es tan así, pero es una discusión política muy interesante, más allá de lo que dice la Constitución, porque la Constitución dice que el Estado tiene el monopolio, pero en esa discusión académica y política es bien interesante el rol que puede jugar la privatización de la seguridad y la defensa en la connotación o conceptualización del Estado moderno en el que vivimos hoy en día. Yo considero, digamos, es que esa discusión política pasa por muchos factores. Yo creo que, no sé si en el Estado moderno, digamos, en la concepción de los Estados-nación, si bien la seguridad no ha sido monopolio de Estado, salvo que haya conflictos o acciones de grupos beligerantes al interior de los Estados, pues el Estado sí ha tenido el monopolio de la defensa, ¿sí? De su propio Estado, digamos, en proteger, digamos, sus fronteras de este tipo y demás, desde la concepción, digamos, del Estado moderno, ¿no? Ese yo creo que ese sí es más que el tema de seguridad en general, porque pues, tenemos en todo lado agentes privados en seguridad que nos protegen no el Estado, desde el diario vivir como el vigilante o quien guarda un centro comercial, o bueno, ya mencionamos el tema del dinero. Pero yo creo que hay unos elementos que yo creo que son importantes y que me parece importante señalar, y es por qué son tan populares o por qué se usan tanto estas compañías militares y de seguridad privada, por qué son tan rentables de su uso. Entonces, diferentes académicos, digamos, han podido dedicar algunos temas como, por ejemplo, menores costos operativos, ¿sí? Usted paga por unos servicios, pero no tiene que pagar por salarios, pensiones, bueno, todos unos elementos que sí trae consigo, por ejemplo, militares o policías propios, digamos, de nivel nacional. Hay lo que ya decía Andrés, una flexibilidad para el despliegue rápido, no tienen que lidiar con muchas cosas. Acá hay un elemento que es importante, es menos impacto político, es decir, no hay una responsabilidad clara, y sobre esto me voy a volver ahorita un poco más adelante. Hay una especialización y eficiencia, digamos, en el sentido de que las personas que hacen parte ya están entrenadas, ya están calificadas, tienen experiencia, y esto pues es importantísimo para el desarrollo de estos elementos. No hay que, tienen unos campos legales mucho más flexibles, no solamente, como ya nos mencionamos, que operan bajo el derecho privado, y pues optimizar ciertos recursos en cuanto a logísticos y operativos. Pero acá hay un punto que yo creo que es en el que yo me centraría cuando hablamos del debate político, y es la responsabilidad. ¿Sí? El tema de la responsabilidad de las acciones. ¿Sobre quién recae? ¿Sí? Cuando hablamos del término mercenarios, decimos que recae en el individuo porque catalogamos al individuo. Entonces hay unas acciones de responsabilidad individual. Cuando hablamos de las compañías,
quién es el responsable. O sea, ¿es el responsable la compañía como un actor privado o es responsable el Estado que la contrató para ejecutar unos servicios? ¿Mm? Un Estado X contrata a una compañía para que ejerza unas acciones que terminan generando, llamémoslo, unas violaciones de derechos humanos en una zona particular. ¿Quién es el responsable? ¿Mm? ¿Es la compañía? ¿Es el país que contrató a esa compañía? ¿O es quien le permitió operar a esa compañía donde es su casa matriz, por decirle una cosa? Y ahí es donde yo siento que el debate político, más allá de las acciones, más allá de toda su gama de, de, de servicios que puedan tener las compañías militares y de seguridad privada, el punto fundamental que sí pone en jaque un poco al sistema internacional y al derecho internacional y que cuestiona la operatividad es sobre quién recae la responsabilidad. ¿Mm? Porque es difusa, o sea, tan es en gris en todas las acciones, tan nueva es, tantas acciones se están desplegando, entonces, ¿dónde queda la responsabilidad? ¿Quién la ejerce? Pues termina ejerciéndose a veces dependiendo de la conveniencia de las partes que estén juzgando. ¿A qué me refiero? Voy a colocar un ejemplo, pues mezclar ejemplos. Por ejemplo, cuando hablamos de las acciones de Wagner en África o en la guerra ucraniana, de una vez nos dirigimos a señalar la responsabilidad del Estado ruso, quien es que contrató a esa compañía. Pero cuando vemos, por ejemplo, acciones que pudieron resultar también complicadas en el marco, por ejemplo, de la guerra en la guerra de Irak, de una compañía que generó unas acciones en contra del derecho humanitario, pues esa ya no es la responsabilidad de los Estados Unidos. ¿Quién fue quien contrató la compañía? Ni de la compañía, terminaron siendo responsables los individuos. Entonces yo creo que ese elemento de quién es la responsabilidad es lo que coloca un poco en jaque sobre cuáles son las acciones o cuáles son los permisos que se tienen y cómo opera en el sistema que nosotros ya seamos público a nivel nacional, internacional, porque queda muy en el vacío. Y yo creo que ahí es el centro del debate. A mi parecer, ¿no? La responsabilidad, correcto. En ese punto de vista, yo quisiera que nos pusiéramos un poquito más prácticos en este momento del episodio para que pudiéramos aterrizar lo sucedido en Haití con el presidente Jovenel Moïse y que pudiéramos en aras de este ejercicio un poco descriptivo que estamos teniendo para entender un poco mejor este panorama, y es decir, las personas que cometen o que presuntamente han cometido este delito, ¿son mercenarios, son compañías? ¿Cómo lo catalogamos dentro de esta conversación que estamos teniendo? Eh, en aras de hacer un ejercicio un poco más descriptivo para nuestra audiencia, profesor. Es complejo y también eso nos lleva a que la situación no se ha aclarado en Haití. Ellos siguen allá en un contexto muy difícil. Incluso, si no estoy mal, salió hace poco un libro muy interesante de un periodista que estuvo allá haciendo como este seguimiento, y es un documento, no lo he leído, pero por el título y la descripción que vi puede ser interesante para saber qué ha pasado con ellos. Y aquí hablo más en mi calidad de académico y no de miembro del grupo de trabajo de Naciones Unidas, porque en el grupo de trabajo no llegamos a ese punto de definir qué es y qué no es. No tenemos esa capacidad de definir si una persona es o no es un mercenario. Entonces, yo me iría por dos enfoques. Uno sería analizar qué tanto inciden estos o qué tanto encajan estas personas, colombianos militares retirados, en la definición de mercenario. Y es que ahí hay un tema de la definición de mercenario de la convención. Y hay un tema muy complejo. Colombia no ha firmado la convención. Si Colombia no ha firmado la convención, entonces, ¿reconoce esa definición de mercenarios o no? Y ahí legalmente en el sistema internacional entramos en un tema complejo y debatible. Estas personas estaban allá para participar en hostilidades o para socavar o derrocar un gobierno. Pues es algo que todavía no se ha definido. Algunos, digamos que existen dos puntos de vista muy sencillos, y es
unos que argumentan que sí sabían que estaban haciendo allá y que sabían que su objetivo era asesinar al presidente, y bueno, asesinar a un presidente sí derroca o desestabiliza un gobierno. Pero si no lo sabían, entonces estaban allá brindando servicios de seguridad a un actor que no se sabía, que no iba más allá de ofrecer servicios de seguridad. Entonces, si no estaban allí para participar, para socavar un gobierno, y simplemente por la dinámica de lo que sucedió terminaron haciéndolo, pues entonces nuevamente la definición entra en entredicho. Y hay otro punto adicional, y es que para que se encaje en la definición de mercenario, esas personas que se consideran un mercenario deben recibir una remuneración igual o superior a lo que recibiría un soldado de su mismo rango. Y entraríamos entonces cuánto recibieron, cuánto gana un soldado en Haití, o a qué nivel de salario lo comparamos, el de Haití o el de Colombia. Entonces ese nivel de remuneración también es muy complejo. Eso ateniéndonos solamente a la definición de lo que es un mercenario o no. Pero es que también podríamos entonces mirarlo desde otro punto de vista. Es un extranjero que asesinó al presidente. Si eso sucede en Colombia, nos ponemos a hablar de que son mercenarios o no son mercenarios, o son simplemente un asesino que mató a alguien y su nacionalidad entra a otro nivel, que vuelve por la discusión entonces, volviendo al caso colombiano, los venezolanos que están aquí, y entonces algunos han dicho que son los que más cometen delitos, sin que esto sea probado, incluso las estadísticas muestran que no es así, pero entonces simplemente por ser venezolano extranjero, ya asumimos que es un asesino, que es un ladrón o que incide en inseguridad. No podemos nosotros afirmar. Algo similar puede estar sucediendo en Haití, donde son extranjeros que cometieron delitos y están bajo la jurisdicción haitiana. ¿Qué pasará? Habrá que entonces mirar las pruebas y demás, pero no sé si a ellos se les pueda juzgar como mercenarios, porque entonces habría que revisar si el delito de mercenarismo existe en la legislación haitiana. En Colombia, por ejemplo, eso no existe. En Colombia no hay un delito por mercenarismo. Por eso, tal vez una de las personas que más se puede asociar al mercenarismo en Colombia y que fue juzgada en Colombia como Yair Klein, ese israelí que estuvo en Colombia con una empresa militar y de seguridad privada que vino a entrenar a unos campesinos que resultaron ser dos grupos, de los cuales después derivaron en lo que conocimos como las AUC. A esa persona se le juzgó en Colombia, pero no por mercenario. Se le juzgó por haber cometido otros delitos, porte ilegal de armas, entrenamiento ilegal a la persona, bueno, cosas por el estilo, pero no por mercenario. Entonces, de pronto terminamos en el otro extremo. Desde el enfoque o desde un punto de vista académico, podrían encajar en la definición académica de lo que es un mercenario, y muy posiblemente tendríamos una conclusión diferente, porque entonces a nivel académico sí existe una gran cantidad de posibilidades de categorizar a una persona o a un actor como un actor que cumple funciones o que se asemeja a funciones de mercenarismo. Yo creo que vemos que de los ejemplos recientes, digamos, internacionales y llamativos, pues este es un caso que es muy interesante porque evidencia eso que decíamos al principio del programa, las limitantes de la definición actual. Porque sí, en estricto sentido, ellos cometieron un delito que fue un magnicidio en Haití. Ah, bueno, pero es que, ¿por qué terminaron llegando? No, es que había una empresa que los contrató con sede en Miami, si no estoy mal, que los contrató para cumplir unos servicios. Es decir, entonces, en ese hipotético caso, en ese caso que no es hipotético porque así sucedió, digamos, en ese sentido, ¿de quién es la responsabilidad? Entonces, hoy terminamos responsabilizando a los ejecutores. Entonces, pero ¿desde dónde se organizó? O sea, fue la empresa que fue contratada directamente por quién, ¿sí? Fue por alguien que querías usar, por un contractor político, por una organización internacional ilegal, porque pueden haber 10.000 factores, o sea, pueden haber actores que hayan contratado ese servicio indistintamente. ¿Y qué termina en la práctica? En la práctica termina es que son los ejecutores, es decir, los colombianos que ejecutaron la acción de asesinato contra Moisés, quienes están pagando. Pero hay una serie de responsabilidades que no están juzgadas ahí, o sea, es decir, yo no tengo información y creo que no ha pasado mayor cosa, Andrés de pronto me dirá, con la empresa que los contrató, ¿sí? ¿De quién sería la responsabilidad? La empresa, pero la empresa opera en Estados Unidos, o Estados Unidos hace parte, digamos, de
de los que firmaron la convención? No. Entonces aplicar digamos, la definición normativa, pues va a ser muy difícil en cualquier contexto y en cualquier momento. Pero aquí, digamos, digamos, al tema de la responsabilidad. Aquí la responsabilidad se difuminó, o sea, no sabemos si fue un actor ilegal, una organización ilegal quien hizo esa contratación. Pudo haber sido, no sé, o pudo ser un opositor que quería sacarse al presidente en el marco político, en un contexto político complicado. Y si esto pasa en estas situaciones, digamos en el caso de Haití, puede suceder en otros contextos. ¿Y sobre quién recae la responsabilidad? Pues sobre el fulano, el sultano, que lo ejecutó, pero se pierde toda la cuestión. Cosa que antes de pronto no existía porque pudo haber sido ejecutado por fuerzas de inteligencia de otro país en diferentes casos. Entonces yo creo que ahí este ejemplo evidencia mucho los grises y los huecos en torno a lo que hoy hablamos en este tema. Finalmente, con todo esto yo concluyo una cosa, y es que el mercenarismo, el término mercenario, pues tendríamos que recogerlo, guardarlo, porque no está siendo útil, y más bien es hablar de acciones que son mercenarias en ese sentido, y traer un poco esa esencia, por ejemplo, de vinculación a actores a conflictos armados, a conflictos internos, con el medio de socavar poder, influencia o ganar potestad frente a un actor interviniente. ¿Sí? Porque aquí surge otra cosa y a mí me cuestiona un poco de los cambios que puede tener. Yo creo que de pronto Andrés sí me puede ayudar, digamos, con esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cómo podemos catalogar las acciones que hacen países que contratan extranjeros? ¿Sí? Ahí ya llama el tema de responsabilidad, no está. O sea, pues recae, por ejemplo, de los colombianos que se fueron para Arabia Saudita a ser parte, a que fueron reclutados. Pues la responsabilidad la termina siendo ejecutando Arabia Saudita. O esto tiene otra variación en el derecho internacional. De hecho, por ejemplo, me decía antes del programa Diego que había visto una noticia de que Israel estaba reclutando de otros países a personas para darles una ciudadanía temporal para que formaran parte del ejército de defensa israelí en todas las acciones que está ejecutando en Gaza y Cisjordania. ¿Eso cómo lo vemos? ¿O cómo se ve en el sistema internacional? Porque entonces ya no vamos a tener el carácter, volviendo al tema digamos, de lo público y del ejército y de esa cuestión nacional del monopolio, pues acciones de extranjeros sirviendo a propósitos, a intereses propios de otros países. ¿Cómo se juega eso? ¿Cómo lo ve el sistema internacional? Yo no sé si eso puede calificarse como de qué forma, pero me parece interesante porque todo está mutando relativamente rápido en cómo se está llevando a cabo estas acciones. No sé si tú me puedes ayudar con esa duda que yo sí me surgió ahorita que estábamos hablando previo al programa con Diego. Es complejo y no hay solución, porque es que con los Emiratos Árabes Unidos pasa algo muy curioso, y es que esos colombianos, pero no solamente colombianos, de todas las nacionalidades que llegaron a Emiratos Árabes Unidos, llegaron para ser parte de las fuerzas militares de Emiratos Árabes Unidos, antes de la intervención en Yemen y demás, cuando era ir a proteger oleoductos, ir a entrenar, como sucedió al principio de 2004, 2005, al inicio. Hoy en día ya no funciona así por la intervención de Emiratos Árabes Unidos en otros territorios. Pero esos colombianos llegaban allá por un periodo determinado y les daban residencia. Y por ser residentes podían ser parte de las fuerzas regulares del Estado. Es decir, eran combatientes para el derecho internacional humanitario, porque hacían parte de las fuerzas regulares del Estado, eran reconocidos como tal. Eso es precisamente lo que buscó el DIH con las convenciones de Ginebra, de los protocolos adicionales y demás, y es separar mercenarios de combatientes, porque el Estado no lo reconocía como miembros de sus filas. Entonces, pues al ser residentes y miembros de las fuerzas militares de Emiratos Árabes Unidos, pues no encajan ni en compañías militares privadas ni en la definición tradicional de mercenario, y la definición yo no diría que no es que esté llamada a recoger, sino que no tiene la aplicabilidad suficiente para poder analizar y regular el contexto de violencia y de hostilidades en el mundo hoy en día, porque ha evolucionado enormemente. Es una definición de hace 20 años y en ese momento ya era un poco limitada. Pero es que lo mismo sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. Muchos latinoamericanos van a Estados Unidos
no retirados, sino ciudadanos comunes y corrientes, y pueden hacer todo el proceso de ingreso e incorporación a alguna de las fuerzas militares estadounidenses, les dan residencia después de un tiempo de servicio y pues no hablamos de ellos como mercenarios, hablamos de ellos como extranjeros que hacen parte de unas fuerzas militares. Entonces de pronto se podría empezar a hablar de extranjeros combatiendo en nombre de un tercer estado, pues que en este momento no tiene nada de ilegal. No, yo no hablo tanto de la ilegalidad, sino hablo más como del cambio que está sucediendo. Pero es que precisamente eso pasaba con los mercenarios antes de los convenios de Ginebra y hasta la Convención de las Naciones Unidas. No era ilegal. No tenían los mismos beneficios de un combatiente y antes del 49 pues eran parte de las guerras. Entonces no era ilegal, pero sí tenía unas connotaciones diferentes cuando se participaban en las hostilidades. Porque es como decir, yo soy de un estado A y me voy a ser parte de las fuerzas militares de un estado B. ¿Qué pasa si un día ese estado B le da por enfrentar al estado A? Pues que yo voy entonces a enfrentar a mis mismos connacionales. Y eso es irónico, es extraño, es complejo, y es simplemente un ejemplo de los muchos que pueden surgir, porque no es ilegal, pasa. Y la misma dinámica ocurre en el conflicto entre Ucrania y Rusia, porque entonces Ucrania también le empezó a ofrecer residencia a quienes combatieran por su país. Y no es extraño que existan esos beneficios hacia terceros. Si nos vamos, por ejemplo, a la guerra de Corea, pues por mucho tiempo Corea fue un país que no le solicitó visa a los colombianos, Corea del Sur, porque Colombia fue el único país latinoamericano que participó en la guerra. Y aquí no estoy hablando de mercenarios, no, para nada. Estoy hablando de esos beneficios políticos derivados del quehacer de la guerra. Simplemente por participar en una guerra no nos pedían visa. Entonces, ese tipo de beneficios políticos se pueden llegar a dar hoy en día cuando los estados incorporan personal de terceros estados para ser parte de sus fuerzas militares, y usualmente son esos países desarrollados o esos países que tienen la capacidad de reclutar o de incorporar personal porque no tienen suficiente personal dentro de sus fronteras. Y bueno, se presta para muchos análisis adicionales. Yo creo, acá antes de que haga la pregunta, yo creo que eso lo vamos a ver mucho en este proceso de reconfiguración en temas de defensa, por ejemplo, en la Unión Europea. Tengo una sensación podría ser. Ahí como... Sí, fluctúa, ¿no? Fluctúa, está por ahí esa posibilidad también, y creo que va a ser interesante poner atención a cómo se van reconfigurando estas ideas de fortalecimiento militar de la Unión Europea. Yo quiero finalizar haciendo una pregunta, porque gracias a ustedes y a esta forma en la que pudimos ahondar este contexto que bien tiene particularidades, sí quisiera cerrar con una pregunta, y es que me llamó la atención un titular, revisando un poco el material para este episodio, un titular que decía que Colombia era uno de los principales exportadores. Ya Andrés dijo que hay que eliminar el término, entonces vamos a decir de estas personas que tienen acciones de mercenarias en otros lugares. Y yo sí quiero preguntar, ¿esto puede convertirse en una ventaja para el posicionamiento internacional de un país con este tipo de, entre comillas, exportación de fuerza militar, o por lo contrario es un riesgo a futuro? Un riesgo en cuanto al derecho internacional, se está exponiendo el país a alguna decisión judicial, o es un riesgo en general, o por lo contrario podría convertirse en una ventaja para posicionarse en el sistema internacional. Quiero transmitirles esa pregunta de cierre. Yo creo que eso depende cómo se logre regular en algún momento y qué uso se le dé. Porque, digamos que no podría pensar que sea necesariamente una, ¿cómo le dijiste? ¿Una desventaja? ¿Cuál fue la palabra? Una ventaja, sí, una ventaja y una desventaja para el posicionamiento del sistema internacional. De política exterior, como... Creo que usaste otra palabra, pero podría ser una desventaja o una ventaja para quien lo use y cómo lo use, sobre todo cuando haya algún tipo de regulación al respecto. Porque hoy en día, por ejemplo, mencionaban a Wagner, pero entonces Wagner
¿Es una empresa privada o es una empresa estatal? Es un cuestionamiento interesante, porque es que ese relacionamiento con el Estado, entonces, lo diferencia de pronto de otro modelo de compañías militares y de seguridad privada de otros estados. Eh, entonces, pues dependiendo de cómo se actúe, si son empresas que, como lo hacen quienes están dentro de ICOCA, que realizan ciertas actividades respetando los derechos humanos, respetando toda la normatividad y se ganan un reconocimiento empresarial importante, pues sería una ventaja para cualquiera contratarlas. Eh, Sería una ventaja, por ejemplo, para que esos buques cargueros que pasan por el mar en zonas de que nadie controla, pues vayan apoyadas por seguridad privada para evitar robos de piratas, pues también podría ser una ventaja para ciertos estados. Mm, y también tenemos muchas compañías militares de seguridad privada que son aquellas que se encargan de la producción de armamento a nivel militar, porque es que la gran mayoría de la industria militar es privatizada, no como en Colombia donde está Indomil, sino que en muchos estados la industria militar de producción de armamento es privada. Entonces, entramos en una discusión, claro, a ellos les va muy bien cuando hay demanda por sus armas, pero entonces, si hay demanda por armamento, eso quiere decir que somos cada vez más violentos porque estamos cada vez más en guerra, entonces una guerra la que lleva es a fomentar que ciertas compañías de ciertos estados entonces puedan beneficiarse a costa de otros. O podríamos ver entonces qué está pasando con Colombia con esa discusión en torno a que hay ciertos repuestos para ciertos equipos que no se pueden traer porque hay un conflicto en otro estado. Y como dependemos de la empresa privada que está en ese estado, entonces no podemos hacerle mantenimiento a los equipos, no podemos tener los insumos para producir el armamento aquí. Entonces estamos hablando de una desventaja porque dependemos de privados para garantizar nuestra defensa. Entonces es una pregunta que no tiene una respuesta, digamos que no para irme al depende. Yo creo que no es necesariamente una ventaja o una desventaja para el sistema internacional. Puede ser una ventaja para aquellos estados que logran tener un relacionamiento con esas empresas dentro de algún tipo de regulación, bien sea una regulación internacional que surja en algún momento o algún esquema de autorregulación, pero donde estas empresas empiecen a cometer violaciones a los derechos humanos, ir en contra de la normatividad, pues ya empezaría a deslegitimar ese poder o esa presencia o esa flexibilización de su política exterior, porque está utilizando mecanismos que no son aceptados por otros estados. Yo creo que me iría más por ese lado. Digamos, de lo que yo veo, pues yo comparto un poco, pues depende de donde nos paremos y depende de las condiciones. O sea, es diferente si yo soy un país que suele usar este tipo de compañías por necesidad o porque soy una empresa o del origen, digamos, de estas empresas, digamos, si soy un país que tiene muchas empresas y he logrado crear como una industria alrededor de este complejo de seguridad privada, donde está el armamento, donde está la posición, donde puedo ir, pues varía. Yo creo que yo me voy a ir por otro lado y es este elemento de que creo que era como un poco el sentir de la pregunta de Diego, y era, ¿qué pasa con un país como Colombia, cuyo capital humano está tan codiciado, si se quiere decir, por las compañías militares de seguridad, compañías militares y de seguridad privada? Yo creo que inicialmente eso ha sido un upgrade, es decir, es una ventaja por el reconocimiento que se ha ganado las fuerzas militares colombianas en labores, pues en las labores de terreno. O sea, pues la experiencia por el conflicto armado colombiano pues es amplia y es muy respetada, y yo creo que Andrés conoce un poco más de eso, de cómo internacionalmente se ve a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Militares colombianas, y por eso, digamos, pueden ser tan codiciadas, pero eso también puede suceder en otros países que sus fuerzas militares también tengan esta característica. Ahora bien, inicialmente yo creo que ese reconocimiento es válido y es importante, pero no sé hasta qué punto en
en un largo plazo sea, digamos, una ventaja para Colombia. O sea, hoy para Colombia es una ventaja tener ese reconocimiento. No está siendo tanta ventaja, digamos, a nivel de su seguridad, digamos, de sus Fuerzas Armadas al interior, porque muchas personas, o sea, muchos militares en activo con cierta experiencia se están yendo. Y eso a largo plazo, cómo se configura, ¿no? Puede ser una ventaja, hoy puede ser una ventaja de reconocimiento, o sea, pero en unos años puede ser una forma de menguar, porque entonces nos quedamos con los aspectos de formación, entrenamiento, con esos gastos, pero posteriormente esa persona, ese militar, termina ejerciendo sus labores en una compañía privada de seguridad. Eso puede generar cambios en el contexto del modelo de las fuerzas militares en Colombia o de los países que operen de esta forma. Pues yo creo que ahí es donde puede radicar un poco la lectura de la ventaja y la desventaja, en este caso concreto de quienes exportan un poco servicios de seguridad en cuanto a las personas. Porque finalmente en Colombia, si bien hay compañías de seguridad principalmente, no conozco si hay compañías militares y de militares de origen colombiano ejerciendo labores, pero Colombia tampoco es, digamos, ese centro. O sea, ese centro está más, llamémosle en el norte global y el sur global, o es receptor de esas compañías o es suministra ese talento, ese capital humano para ese ejercicio. Yo creo que ahí vienen unos procesos de asimetría, ¿no? También en ese contexto. No sé si frente a esto Andrés tiene algún comentario. No, nada adicional, de acuerdo. Bueno, si no tenemos nada adicional, me resta agradecerles por habernos acompañado en este espacio. Profesor Andrés, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros departiendo tu experticia. Fue para nosotros un honor contar contigo. No, un gusto estar aquí. Este espacio es bien interesante, muy enriquecedor y la conversación fue bastante interesante. Entonces, muchas gracias por la invitación. Ariste, muchas gracias por estar acá. No, siempre acá, sacando y pudiendo proyectar un poco esto de conocimiento, difusión del conocimiento, finalmente, estas discusiones que creo que, si no son coyuntura como a veces tocamos otros temas, pero creo que son discusiones que hay que hacer de manera permanente que inciden en el diario de venir. Perfecto, y a ustedes muchas gracias por escucharnos en este cuarto episodio de la segunda temporada de Aldea Mundial. Los esperamos en las redes sociales para que estemos conectados como @Aldea Mundial, nos pueden encontrar ahí, y en el resto de episodios que ya tenemos colgados con diferentes temas de coyuntura de la vida internacional. Así que con esto nos despedimos.